Bienvenidos al primer vídeo del segundo bloque del tutorial medio de C. Bien, el segundo bloque va a tratar sobre la modularidad. La modularidad es una parte fundamental en programación cuando queremos hacer proyectos que sean más o menos grandes y además que trabajen varias personas. Entonces, en este primer vídeo voy a explicaros con un ejemplo realmente sencillo, muy pequeñito, cómo utilizar la modularidad. Y en ejemplos más adelante, un poquito más complejos, voy a explicaros cuándo sería más o menos necesaria y cuándo utilizarla. Aunque os comento que a partir de ahora, siempre que tengáis proyectos un poquito grandes, utilizar la modularidad. Bien, entonces, para utilizar la modularidad tenemos que hacer lo siguiente siempre, ¿vale? Si os fijáis, tengo algo nuevo aquí, y es que no tengo nada aquí en C++, ¿verdad? Bien, esto es porque para utilizar modularidad os recomiendo siempre no hacer un archivo como siempre, ¿vale? Sino hacer un proyecto. Esto es algo totalmente nuevo. Para crear un proyecto tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a Archivo, Nuevo, y siempre pulsamos en código fuente. Bueno, pues ahora vamos a pulsar en Proyecto. Vale, estamos aquí y ahora se nos presenta un cuadro de diálogo. Y lo que nos preguntan es qué tipo de proyecto vamos a hacer. Tenemos diferentes posibilidades. Bueno, pues nosotros siempre vamos a pulsar aquí, en Empty Project. Empty Project lo que significa es un proyecto vacío. Vamos a comenzar a hacerlo nosotros, a nuestro modo, ¿vale? Yo os aconsejo utilizar siempre esta opción. Después, una cosa importante es que elijamos el lenguaje en el que vamos a hacer nuestro proyecto. En este caso, por defecto, siempre viene puesto vamos a hacer el proyecto, perdón, en C++, y como sabéis, nosotros vamos a hacerlo en C. Por tanto, este suele ser primer fallo tonto que suele cometer la gente, que es muy normal. Y es que tú le das a Empty Project y le das a aceptar. No, ¿vale? Importante. Hay que pulsar en el lenguaje, en C. Vale. Por último, le podemos poner un nombre al proyecto. Ponerle el que vosotros queráis, si es que eso lo queréis poner. No hay ningún problema, ¿vale? Yo le voy a poner este nombre y acepto. Vale. Y ahora nos va a preguntar dónde queremos guardar nuestro proyecto. Entonces, seleccionamos una ubicación en la que lo queremos guardar, ¿vale? Yo cojo, voy a la ubicación que yo quiero, lo tengo aquí todo, aquí y aquí. Vale, entonces ahora lo guardamos. Si os fijáis, se nos va a guardar, se nos va a crear un archivito con extensión .dev. Cuando queramos abrir nuestro proyecto la próxima vez, tenemos que pinchar 2 veces sobre el archivito .dev. Vale, entonces cogemos y guardamos. Y ahora tenemos algo nuevo. Y es que aquí tenemos 3 pestañitas. Hasta el momento, tan solo hemos utilizado la pestañita de depurar. Bueno, pues ahora vamos a darle uso a la siguiente pestaña, que es la pestaña de proyecto. Vale, una vez que he pulsado, estáis viendo que aquí aparece el proyecto, ¿vale? Con el nombre que yo le he puesto, que es bloque 2.1. Bien, si pulso en el más, me va a aparecer este rectángulo, que lo que significa es que esto es un archivo. Pues mirad, le voy a dar a guardar. Y ahora vamos a la ubicación donde tenemos nuestro proyecto. Yo lo tengo aquí. Y vamos a guardar el archivito. Este archivo va a ser un archivo .c. Bien. Y le vamos a poner un nombre. Por ejemplo, vamos a ponerle main. Yo os recomiendo que le pongáis este mismo nombre, main. Main significa principal en inglés, ¿vale? Entonces le doy al intro. Y ahora sí, voy a hacer las cosas básicas que tendrían cualquier programa en C. Por ejemplo, me refiero a include stdio.h in main system pause punto y coma y return 0 punto y coma. Vale, un proyecto y modularidad en este caso, una de las cosas fundamentales que tienen es que vamos a utilizar varios módulos. Los módulos se componen de archivos, distintos archivos. Entonces mirad, voy a coger y voy a hacer otro archivo .c. En eso consiste la modularidad, ¿vale? Tener muchos archivos .c y en cada uno de ellos tener una parte del código. Vale, entonces, para crear nuevos archivos .c dentro de mi proyecto, le doy al botón de la derecha sobre el nombre del proyecto y le doy a New File. Vale, con esto veis que se me acaba de crear
otro rectángulo dentro del proyecto. Vale, este rectángulo le voy a dar a guardar y le voy a poner un nombre que yo quiera. Por ejemplo, prueba, y le doy a intro. Vale, ahora tenemos aquí el archivo prueba.c. Bueno, pues quiero explicaros una cosa, y es que he dicho que vamos a tener diferentes módulos en este programa. En eso consiste la modularidad. Bien, un módulo se compone de dos archivos, un archivo .c y un archivo .h. Por tanto, tan solo he creado el archivo .c. Me falta ahora crear un archivo que se llame igual, para yo reconocerlo fácilmente, que sea igual pero con extensión .h. ¿Cómo se hace esto? Pues exactamente igual. Mirad, me voy a New File, he creado un nuevo archivo aquí, le doy a guardar y ahora lo llamo también prueba, saqué el nombre prueba, pero en vez de que sea .c, en la extensión me voy a esta de Header Files, que tiene .h, .hpp, etcétera, ¿vale? Y ahora sí tengo un archivito prueba.h y le doy a guardar. Vale, el archivo main no tiene .h, ¿vale? Importante saberlo. El main no tiene .h. Vale. Y el archivo main es el único que va a contener el inMain. Que esta, como sabéis bien, es la función principal. Por eso le he puesto el nombre de main, ¿vale? Para identificarlo fácilmente. Entonces, repito, que el archivo main no tiene .h y es el único que tiene la función inMain. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, voy a poner esto así en este orden, me gusta ponerlo así, siempre el .h primero, es una manía personal. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues mirad, yo voy a crear aquí una variable que se va a llamar x, y que la voy a inicializar ya, punto y coma, perdón. La verdad es que no recuerdo si lo he explicado anteriormente, imagino que sí, pero os digo que cuando nosotros declaramos las variables, siempre las podemos inicializar a la vez. ¿De acuerdo? Cuando tenemos muchas variables, yo no os recomiendo que las inicialicéis a la vez que las estéis declarando. Pero quiero que sepáis que si inicializamos y declaramos a la vez, estamos haciendo las cosas un poquitín, no mucho, pero sí un poquitín más eficientes. Pero bueno, tampoco es importante eso en este momento, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a crear una función en nuestro archivo prueba.c y la voy a utilizar en el archivo main.c. En eso consiste la modularidad, en que yo las cosas de un archivo, por ejemplo en el main.c, perdón, voy a utilizar las cosas de prueba.c en main.c. También podría hacerlo al revés, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, en este caso voy a utilizar las cosas de prueba.c en main.c. Vamos a verlo ahora con el ejemplo. Vais a verlo todo muchísimo mejor, ya veréis. Veréis, me cojo y voy a crear una función. Una función cualquiera, ¿vale? Va a ser, por ejemplo, de tipo void, se va a llamar prueba y voy a recibir un parámetro. Este parámetro lo voy a recibir por referencia. Se va a llamar x, por ejemplo. Bien, entonces, lo que yo voy a hacer es que a x le voy a sumar 5 más igual 5. Punto y coma. Nada más que eso, ¿de acuerdo? Bien, entonces, yo ahora, aquí en el main.c, voy a llamar a esa función. La función prueba, ampersand, x, porque lo he pasado por referencia. Punto y coma. Bien, ¿qué es lo que va a ser necesario que hagamos para que estos dos archivos se comuniquen? Pues mirad, como desde main.c estoy llamando a algo de prueba, del módulo prueba, tengo que cargar lo siguiente. Aquí arribita, en las cabeceras, tengo que poner ahora include prueba.h. ¿Por qué .h? Porque mirad, yo no he puesto la cabecera en ninguna parte. Y recordad que siempre tenemos que poner las cabeceras de las funciones, ¿vale?
Bien, pues la cabecera de esta función, lo copio, la vamos a poner en prueba.h, punto y coma. Bien, las cosas que nosotros pongamos en el archivo .h van a ser cosas públicas. Vamos a verlo ahora más adelante qué significa exactamente esto de públicas. Bien, y por último nos falta una cosa más. Y es que aquí siempre, en el módulo, en la parte .c, absolutamente siempre tenemos que cargar la parte .h. ¿De acuerdo? Entonces, con esto estaríamos listos. Habríamos hecho todo. Entonces, como digo, siempre voy a guardar desde la parte .c, en este caso prueba.c, tenemos que cargar la .h. En este caso, prueba.h. Bien, entonces, lo tenemos aquí. Prueba.h lo que tiene es la cabecera pública. Y como digo, voy a explicar ahora más adelante qué significa exactamente esto de que es la cabecera pública. Y por último, en el main tenemos que incluir la parte del módulo .h, que es la parte pública, recordad. Bien, mirad, voy a coger y voy a poner un printf, ahí, ahora. Voy a poner el valor de x es tanto por ciento y punto, salto de línea, coma, x, punto y coma. Bueno, le voy a dar a compilar y ejecutar y a ver qué va a ocurrir. A ver si me dice que el valor de x es 0 o si es 5. Le doy, se lo piensa un poquito, y aquí está. El valor de x es 5. Lo quito, fuera. Entonces, si os fijáis, acabo de llamar a la función del módulo prueba. Bien, entonces, ¿qué significa que una función es pública? Una función es pública cuando, primero, tiene su cabecera en la parte .h, que como digo es la parte pública. Entonces, todo lo que se encuentre en la cabecera en la parte .h será público. Y público lo que significa es que otros archivos, otros módulos, pueden utilizarlo. Es decir, yo he creado una función, en este caso prueba, que es pública. Por tanto, cualquier otro archivo que yo cree podrá utilizar la función prueba. En este caso, la he utilizado desde main.c. ¿De acuerdo? Bien, pues estaréis pensando, vamos a ver, si existe algo público, significa que también existe algo privado, ¿verdad? Bien, pues es cierto. Entonces ahora voy a crear una función privada. ¿Cómo se crean las cosas privadas? Bien, las cosas privadas no tienen su cabecera en la parte pública. Es decir, voy a crear una función que no tiene su cabecera en la parte .h. Bien, otra cosa más a tener en cuenta. Las funciones privadas siempre llevan antes esta palabra, static. Por tanto, voy a hacer una función que se va a llamar static void y, por ejemplo, voy a llamarla privada para que no haya ningún tipo de duda. Esta función va a recibir por referencia un parámetro, tal que así. Y a este parámetro le voy a sumar ahora, por ejemplo, 10, por poner el caso. Vale, entonces mirad, esta función la voy a tratar de llamar desde main.c. A ver qué va a ocurrir. Entonces yo cojo aquí, pongo privada y le voy a pasar por referencia a la variable x. Punto y coma. Vuelvo a repetir, no he puesto en ningún momento la cabecera de la función privada y lleva adelante static, lo que la hace privada, ¿vale? Guardo y le voy a dar a compilar y ejecutar. Y ha fallado. Típico error en modularidad. Tratar de llamar desde un módulo externo a una función privada. No se puede. ¿De acuerdo? Como digo, no se puede. Entonces, ¿qué te dice el fallo? Mirad, aquí está el fallo. Dice, la referencia a privada está indefinida. ¿Por qué? El compilador coge y dice, vamos a ver, yo dentro de main.c
no conozco la función privada. ¿De acuerdo? Como yo he cargado un archivo, un módulo externo, voy a mirar en su parte pública si existe esta función. Por tanto, se viene aquí a prueba.h. Y cuando está mirando en prueba.h, se da cuenta de que la función privada no existe. Por tanto, coge y falla. ¿De acuerdo? Bien, entonces recordad, nunca llamad a una función privada. Si yo lo quito esta función privada de aquí y compilo, me va perfectamente. Me aparece 5, porque la función privada nadie la está llamando. Entonces, ¿quién puede llamar a una función privada? Es muy sencillo realmente. Una función privada solamente puede ser llamada desde otras funciones de su mismo módulo. Si, por ejemplo, yo aquí en la función prueba llamo a privada, no habrá ningún tipo de problema. Ahora x va a valer 15. Aquí está diciendo, x vale 15. Bien, cosas a tener en cuenta. Primero, ¿por qué solamente le paso x? La verdad es que no recuerdo tampoco si esto lo he explicado anteriormente. Y es que puntero x es la variable, y si bien sabéis por lógica de punteros, perdonad que se me ha olvidado la palabra, por la lógica de punteros, cuando nosotros le quitamos el puntero, lo que tenemos es la dirección de memoria. En este caso x sería la dirección de memoria de la variable x. Bien, entonces aquí volvemos a poner puntero x porque estamos pasando la dirección de memoria de x. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué más cosas tenemos que saber sobre la modularidad? Una cosa más, y es que las funciones privadas siempre tienen que ir encima de las funciones públicas. Si yo me cojo esta función y la pongo aquí abajo, posiblemente me dé un error. Le voy a dar y me ha dado un error. ¿Veis? Le he dado a compilar y no me va. Entonces, si lo pongo como antes, ahora funciona todo. Son cosas a tener en cuenta y fallos muy tontos que se suelen cometer muy a menudo si uno no lo sabe. Es normal. Bien, ¿qué más cosas tenemos que saber? Pues nada, realmente queda poquito más por saber. Simplemente que cuando, que cuando nosotros hagamos, aquí, en la parte pública, perdón, que cuando nosotros necesitemos cargar una serie de librerías en un módulo, siempre, absolutamente, siempre tenemos que cargarlas en la parte pública. De hecho, aquí, realmente, yo debería de haber puesto lo siguiente, que es include stdio.h. Como sabéis, el compilador se encarga de añadirlos, pero para que funcione en todas partes, en todos los compiladores y en todos los sistemas operativos, yo os recomiendo ponerlo siempre. Entonces, en la parte pública, como digo, del módulo, siempre debemos de poner todas las librerías que vayamos a utilizar. Y en la parte privada del módulo, que es el punto C, pues lo que hacemos siempre es cargar el módulo. Por tanto, esto es todo lo que necesitáis saber por el momento de modularidad. Es bastante, puede ser un poquito complejo de asimilar al principio, por eso quería hacer un ejemplo muy, muy pequeñito y no explicar cuándo utilizarlo y entrar en más polémicas, digamos, más caña. Y por eso pues comento que en el siguiente vídeo voy a hacer un ejemplo un poquito más grande, un poquito más complejo, y ya empezaré a explicar cuándo deberíamos de utilizar la modularidad. Por tanto, como digo, vamos a dejar aquí este vídeo y el siguiente trataremos más este tema. Así que nada, como siempre os comento, por favor, si os ha gustado este vídeo, os agradecería muchísimo que pincharéis en me gusta. Lo siguiente es que para estar pendientes de cuando van a salir los próximos vídeos, os tenéis que suscribir al canal. Y por último, lo de siempre, ¿vale? Y es que, si queréis, podéis dejar un comentario, si tenéis cualquier tipo de duda. Lo que sí que os pido es que antes de vosotros dejar un comentario, os veáis de nuevo el vídeo y reviséis los comentarios que han escrito anteriormente, ya que muchas veces me preguntan exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Venga, pues nada. Nos vemos entonces en el siguiente vídeo y un saludo.